y obviamente estamos aquí consultando a los principales expertos. Está ya con nosotros José Ignacio García Hamilton, es doctor, es abogado y es experto en deuda soberana. Ya hemos hablado varias veces con él y es un placer tenerlo nuevamente en los estudios de Infobae TV. José Ignacio, buenas tardes. Carlos Alviero saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias. Igualmente, es un placer. Bueno, ¿cómo está? José Ignacio, queríamos saber por lo menos cuál es su opinión acerca de este proyecto de ley que se va a aprobar en las próximas horas por parte de la Cámara de Diputados. Prácticamente tendría ya el quórum en la mayoría simple para poder hacerlo, con respecto a los temas que son muy cuestionados, digamos, por los principales especialistas, ¿no? Sí, yo coincido, Carlos, con lo que decís vos y coincido con la última palabra que utilizaste, cuestionados. Yo estoy dentro de ese grupo que realmente lo cuestiona. Y si me das 2 minutos te digo más o menos cuáles son, por qué es que lo cuestiono. En primer lugar, desde el lado de los bonistas, ¿no? O sea, hoy tenés 2 tipos de bonistas, los hold-in y los hold-out. Los bonistas que se han reestructurado, los famosos hold-in que les nombran ahora, no veo hay muchos que directamente no van a poder ser incluidos en este nuevo canje, porque en el fondo esta ley no es más que un nuevo canje de bonos. Te cambio los bonos con jurisdicción, como los discounts, con jurisdicción en Nueva York y con un agente de pago que es el Banco de Nueva York, y le ponemos jurisdicción de Buenos Aires o de Argentina con un nuevo agente de pago que es Nación Fideicomiso Sociedad Anónima u otro, que de ahí también vamos a conversar. Muchos por sus propios estatutos ni siquiera pueden aceptar este tipo de canje. Ellos, los estatutos de muchos fondos de inversión no les permiten pertenecer o realizar inversiones con bonos que no tengan jurisdicción de Estados Unidos o de Nueva York. Con lo cual, por más que les guste, algunos por cuestiones estatutarias no van a poder aceptarlos. Por otro lado, también están los holdouts, o sea, esta gente, especialmente los fondos buitre, los que ya tienen hoy una sentencia a favor. Es poco probable pensar que van a aceptar esta nueva propuesta. Esta nueva propuesta que tiene los mismos términos y condiciones económicas que en los años 2005 o 2010. Máxime hoy cuando ya tiene una sentencia a favor. Desde el punto de vista de los agentes de pago, yo veo imposible, te diría, a mí me animo así a decir imposible, que encontremos un agente de pago internacional que acepte este nuevo desafío. ¿Por qué? Porque Griesa ya en el 2012 le dijo a la Cámara de Apelaciones respecto de las terceras personas y de los agentes de pago, que los intimaba e instigaba a que no realicen ningún acto que sea un incumplimiento a la sentencia de Griesa. Este cambio de agente de pago para pagar en Argentina, no pagar en Estados Unidos y no cumplir con la sentencia de Grecia sería claramente un desacato. Por lo tanto, ningún agente de pago internacional hoy va a aceptar este cambio. El único que lo puede llegar a aceptar, y que evidentemente lo va a aceptar, es Nación Fideicomisos, quien yo entiendo que no tiene las capacidades técnicas para ser un agente de pago. Por otro lugar, esta ley que se va a sancionar, pues yo coincido con vos, Carlos, que se va a sancionar hoy, implica ahora sí un desacato a la orden judicial de Griesa. No sé si te acordás, pero cuando sale el proyecto del Poder Ejecutivo, lo manda al Poder Legislativo, los fondos buitres piden rápidamente una audiencia, Griesa les otorga la audiencia, los fondos buitres le piden que diga que esto es un desacato, y Griesa con mucho tino dice, esto no es un desacato. Abajo los que podíamos leer lo que decía Griesa decía, esto es un proyecto de ley, los proyectos de ley no son ni dejan de ser un desacato. Cuando esto se convierte en ley, ahí vengan a verme. Con lo cual, si la ley sale sancionada hoy, los fondos buitres van a ir mañana, y el viernes o la semana que viene va a haber una sentencia en la cual creo que ahora sí lo van a obligar a Griesa a que diga que esto es un desacato. José y por Ignacio, último, y tal vez lo dejo para el final porque es lo más importante, esta ley, suponiendo que es aplicable, que yo creo que no lo va a ser, y suponiendo que encontramos que todos los bonistas de los bonos discount y luego de los bonos que vencen el 30 de septiembre y los que vencen en diciembre aceptaran esta nueva jurisdicción y este nuevo agente de pago, y supongamos que el agente de pago tiene facultades para poder ejercer su función, igual no resuelve el problema. Hoy tenemos un problema con unos fondos buitre, a quienes no les tengo ninguna simpatía, dicho sea de paso, pero que tiene una sentencia a favor, y lo único que estamos tratando es evadir esa sentencia a favor. Pero eso no quiere decir que la sentencia desaparece o se vuelva abstracta. Este problema lo vamos a tener, y el kirchnerismo se lo va a dejar heredado a quien lo suceda en el 2015.
José Ignacio, ayer defendió mucho Axel Kicillof y también el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, la posibilidad del cambio de jurisdicción del pago de los bonos. En particular, puede ser Nación Fideicomisos o también puede ser Francia. ¿Puede ser Francia, digamos, un lugar de pago, más allá de todo lo que usted explicó? ¿Existe la posibilidad de que en Francia se le pueda pagar a los bonistas? Existe la posibilidad, yo creo que no con este fallo de Griesa. O sea, si lo quisieran cambiar el lugar de pago sin tener esta sentencia de Grecia, sin duda se puede. Ahora, una cosa es que sea Francia el lugar de pago, lo que también hay que ver es quién va a ser el agente de pagos, es lo que se llama el paying agent o inclusive tiene el fiduciary agent. ¿Por qué? Porque como te decía recién, el Nación Fideicomisos, yo entiendo, lo he hablado justamente hoy a la mañana con un especialista en estos temas más técnicos, lo que me dice es que no tiene la capacidad técnica para procesar el pago a los bonistas. Por eso es que también abrieron esta posibilidad de Francia. Pero te repito, Carlos, ¿Francia podría ser un lugar probable de pago? Sin la sentencia de Grecia, sí. Con la sentencia de Grecia, lo dudo mucho. Pero además tienen que resolver el problema del agente de pagos. Usted explicaba muy bien el tema de los hold-in y los hold-out. Y en esta ley el gobierno abre dos cuentas, una para pagarle a quienes entraron en el canje 1 y el canje 2, que son los hold-in, y también abre otra cuenta para pagarle a quienes no entraron en el canje y que uno supone que tampoco van a entrar, pero que va a ir depositando los dólares allí. ¿No suena como una incongruencia, digamos, en un momento que la Argentina no tiene dólares, depositar dólares en una cuenta que a lo mejor nadie los va a retirar? Totalmente. Totalmente. Ahí lo que, convengamos que este es una, bueno, hoy a la noche va a ser una ley, pero después a mí me gustaría ver exactamente cómo lo hacen. Acá pareciera una consignación, o sea, en el derecho más privado, más simple, yo quiero pagarle, por ejemplo, al dueño de mi inmueble, yo soy un inquilino, le quiero pagar y como no me acepta el pago, voy y deposito judicialmente. De alguna manera el gobierno quiso hacer algo parecido con esta demostración o este relato de yo quiero pagar. Pero usted no tiene que pagar lo que usted quiere, usted tiene que pagar lo que corresponde. En el caso de NML y estos fondos buitre, a quien repito no le tengo ninguna simpatía y no los conozco, hay que pagarles los que en su momento, su acreencia. En este momento la creencia de ellos es el 100% del capital más los intereses devengados. ¿En virtud de qué? En virtud de una sentencia firme. Y al resto de los holdouts que no tienen una sentencia firme, todavía no se sabe cuánto hay que pagarles. Lo que Argentina deposita, a lo sumo, si yo fuese uno de los fondos buitre o el abogado de fondos buitre, diría, muchísimas gracias, lo tomo, pero lo tomo a cuenta de, porque todavía no sé cuánto usted me debe, esto no es el 100%. Por supuesto, Carlos, me adelanto tal vez a tu pregunta, la Argentina claramente no le va a dar la plata si ellos dicen que va a cuenta de. Pero sí, creo que es una manifestación o una demostración de que nos sobran los dólares en un momento en el que yo tengo la sensación de que están escaseando más que sobrando. Y José Ignacio, usted habló de la figura del desacato y me gustaría si le puede explicar jurídicamente o de manera fácil a la gente qué significa el desacato, porque muchos hablan del desacato pero no saben qué es la figura del desacato. Exactamente. El desacato es el incumplimiento o la falta de cumplimiento de una sentencia judicial. Muchas veces la sentencia judicial podría ser ir a hacer un acto, ¿sí? Por ejemplo, ir a hacer algo, no sé, como en la probation, uno pide probation y la probation es tener que ir a hacer una obra social o a hacer una acción social. El desacato ahí sería no ir a esa acción social. En este caso, podría tener una sentencia que es pagarle 10 pesos a otra persona, el no cumplimiento del pago de esos 10 pesos implica el desacato de esa orden judicial. Es exactamente lo que está pasando acá. La sentencia de Griesa dice, cuando usted Argentina realice el próximo pago a los bonistas reestructurados, en el mismo momento tiene que pagarle el capital adeudado más el interés devengado a los fondos buitre. El desacato sería justamente pagarle a uno sin pagarle a los fondos buitre. ¿Cuáles son las consecuencias del desacato? La respuesta es depende de quién es el que hace el desacato. Si fuera una persona física, hay multas y hasta la pena de prisión. En el caso del Poder Ejecutivo Nacional y encima de otro país, no tiene muchas consecuencias prácticas. O sea, para que nadie crea mal, no va a ir nadie del Poder Ejecutivo preso por este desacato. A lo sumo le podrá corresponder una multa a la Argentina, una multa que claramente se sumará a la deuda ya grande de casi 1.600 millones de dólares.
pero no hay peligro, no veo para nada ningún peligro de que haya algún miembro del Poder Ejecutivo o que se le embarguen bienes personales o que vaya a la cárcel. Ahora, el desacato también puede ir para los agentes de pago, y Griesa ya lo dijo muy claro: yo voy a declarar el desacato no solamente para el país, sino para todas las terceras partes que ayuden a entrar en este desacato. Por eso es que ahí yo hago una interpretación y una llamada de atención es: ojo con el Banco de Nueva York, porque no va a realizar ninguna acción que pueda ser considerada desacato. Si se cambian el agente de pago, y supongamos que se elige a Nación Fideicomisos, alguien le tiene que dar la información a Nación Fideicomisos. No tiene la base de datos con los bonistas. Esa base de datos solamente la tiene el Banco de Nueva York. Yo estimo que el Banco de Nueva York, en una de esas, ni siquiera va a querer entregar esa base de datos, porque entregar esa base de datos podría llegar a ser considerado un desacato. Y ahí sí es peligroso. No dudo muchísimo que el director de legales del Banco de Nueva York realmente acción que pueda poner en peligro a multas muy grandes para el Banco de Nueva York, o peor aún, ahí sí los directivos de una entidad privada podrían llegar en el peor de los casos, a ir presos. Y continuando con el tema de la deuda, el día 30 de septiembre la Argentina tiene que hacer frente a un pago de aproximadamente 200 millones de dólares de un bono par, que en caso de no poder llegarle a los bonistas, muchos dicen que definitivamente la Argentina entraría en default, pero también se podría producir lo que se llama la acceleration, que es directamente el pago total de ese bono hasta cuando finaliza. ¿Usted ve esa posibilidad que si el 30 de septiembre la Argentina, por más que deposite el dinero y no le pueda llegar a los bonistas, se pueda dar esa acceleration? Sí, yo creo que sí, pero tal vez te hago una aclaración, Carlos. Creo que antes de eso también se puede dar. Hoy nosotros estamos en default. El país, por más que ahora ya no está de moda, pero hace unos 40 días estaba de moda en buscarle el nombre a este incumplimiento o a esta cesación de pagos, que técnicamente se llama default. Yo le estoy debiendo a los del bono discount, la cesación de pagos está, el default está porque los bonistas no reciben el dinero que tendrían que haber percibido, que era desde Argentina, más allá que Argentina se lo entregó a la gente de pagos. La aceleración, como bien la nombraste vos, o la acceleration, es pedir que todas las deudas que siguen respecto de ese bono sean de plazos caídos. Y hay una cláusula más a la cual yo le tengo mucho miedo, que es lo que se llama el cross default o el default cruzado. En distintas emisiones de deuda, los deudores lo que hacen es atar a todos los distintos bonos. ¿Para qué? Para que no ocurra que el día de mañana el país soberano dice: este bono que lo tienen gente que no le tengo simpatía, lo defaulteo, a este que le tengo simpatía lo cumplo, a este cumplo por una mitad, etc. Entonces dice, cuando uno defaultea un determinado bono, hay dos cláusulas: la de la aceleración, que genera de plazos caídos todos los futuros pagos, con lo cual uno deja de estar en default con ese pequeño pago, sino que está en default por todo lo que se adeuda, ¿sí? Es lo mismo que en una hipoteca. Si uno deja de pagar la cuota 60, no es que después paga la 61, la 62, después la 63 la renegocia, no. Si deja de pagar la 60, se declara de plazo caído la cuota de la 61 a la 120, por decirlo de alguna manera, y uno debe 60 cuotas. Bueno, no solamente hay eso, sino que está el cross default, o sea, que se caigan y que se declaren, y la aceleración a los demás bonos, con lo cual el monto de la deuda deja de ser de los 400 y pico de millones que tenemos ahora congelados en el Banco de Nueva York, o los 200 del bono par, como bien decías vos, Carlos, sino es de toda la deuda reestructurada en los años 2005 y 2010. Ahora, cuando hablamos de números, ahí uno habla con el acceleration podrían ser aproximadamente 25.000 millones de dólares, pero ya cuando uno habla de toda la deuda, ¿de qué valor podemos llegar a estar hablando, José Ignacio? Tendrías que estar hablando del 100% de la deuda reestructurada en el año 2005-2010 que todavía no se pagó. O sea, pensá que la Argentina entra en default por 144.000 millones de dólares en el año 2001-2002. Sí, el total de la deuda elegible fue aproximadamente 100.000 millones de dólares. Exactamente. Y después de eso, nosotros hicimos una negociación exitosa y agresiva comercialmente y que con una quita del 65%. Ese 35% que sí se paga, digamos que se reestructura, ya se pagó una muy buena parte, bueno, pero hay un montón de deuda outstanding, como se llama en el mercado financiero. Bueno, toda esa deuda outstanding es la que podría resultar del plazo caído,
y ahí hay que analizar inclusive otro tipo de bonos que también en cross default. Un pequeño ejemplo de esto nos lo dio a entender claramente China. China que está ahí, hizo un swap hace muy poquito con la Argentina, que todavía se firmó el papel, pero no se implementó, dijo, ojo que nosotros no podemos entregarle plata a Argentina si Argentina está en default. Lo mismo puede pasar con los bonos con los que se renegoció la expropiación de YPF. Yo esos bonos no leí los términos y condiciones, los estuve buscando y no los conseguí, pero seguramente tienen alguna cláusula de cross default. Bueno, ahí hay una reunión muy importante del juez Griesa con respecto a esos bonos, porque hay que entender que lo que hizo el gobierno fue pagar con el remanente de bonos discount que quedaban del canje 1 y el canje 2 que no se llevaron los bonistas, pagarle a YPF. Y ahí apareció el gran problema de Griesa, si dejaba pagar o no pagar, porque no sabía si eran bonos que se trataba del canje 1 o del canje 2, o se trataba que eran los bonos discount, en realidad con los que se le pagó a Repsol, indudablemente una situación muy complicada porque tienen de alguna manera lo que se llama el mismo ISIN, o sea, las mismas características, ese bono, y ahí está una dificultad muy importante que puede aparecer ahora con el tema de lo que diga Griesa con respecto al Citibank. Exactamente, por eso es que llama a una audiencia. Por eso cuando lo critican tanto a Griesa, yo creo que por supuesto no es el mismo juez con la misma lucidez que hace 10 años, cuando por ejemplo decidió no embargar los bonos del 2005 reestructurados porque él estaba a favor de las reestructuraciones de deuda y él decía que el sistema judicial norteamericano debía ayudar a las reestructuraciones de deuda soberana y máxime en una plaza como Nueva York, que es uno de los centros financieros del mundo. Claramente no es el mismo juez que hoy. Cuando él emite su sentencia del 2012, comete algún error cuando dice congelo todos, o sea, todos los pagos. Después empezó a separar la paja del trigo, como bien decís vos, y para hoy cita una deuda al Citibank para entender cuáles son esos bonos. Pero de la misma manera que digo que comete un error, él no tiene ningún problema en después ir subsanándolo y tratar de arreglarlo. Por eso dejó que se paguen los bonos con jurisdicción en Argentina, con los que tienen jurisdicción en Japón. Y si encuentra el día de mañana bonos donde él siente que no debería tener jurisdicción, va a dejar que se paguen. José Ignacio, la última, viendo el futuro, usted lo que aclara en realidad es que para usted la Argentina hoy está en default. Yo no tengo dudas, yo técnicamente no tengo dudas que está en default. Por suerte, los bonistas que tienen sus bonos, o sea, los bonos discount, los 400 y pico de millones de dólares que están, son bonos que están en default, porque ya pasó el día de pago, que era el 30 de junio, más un plazo de gracia de 30 días, o sea, el 30 de julio, el 1 de agosto la Argentina entró en cesación de pagos o técnicamente en default. Ahora, por suerte todavía no están ejecutando las cláusulas de aceleración y de default cruzado o cross default, lo cual agrandaría el tamaño de la deuda. José Ignacio García Hamilton, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de Infobae TV. Carlos, muy agradecido y muchísimas gracias. Gracias.